Hola, sean todos bienvenidos en este día para acompañarnos en una cápsula más de vida espiritual con salud emocional. Estamos muy contentas nuevamente de estar, ¿verdad?, con ustedes. Ahora sí estamos las 4. Está aquí Arim, está Sarita, Danica y pues Adela, ¿no? Ya creo que ya nos conocen, nos empiezan a reconocer también y gracias sean bienvenidas y a ustedes también. Pues seguimos con el tema en el que hemos estado, que es espiritualidad emocionalmente sana, y estamos viendo unos puntos muy importantes que no terminamos hace 8 días, ¿no? 10 síntomas. Ajá. 10 síntomas. 10 síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma, ¿no? 10 síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma. Entonces voy a leer los 5 síntomas que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Usar a Dios para huir de Dios, el primer síntoma. El segundo, no hacer caso a los sentimientos de ira, tristeza y miedo. 3, ceder a las cosas malas. 4, negar el impacto que el pasado tiene en el presente. Y 5, dividir nuestra vida en laica y sagrada, ¿no? Entonces, esos 5 síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma es lo que estuvimos viendo la semana pasada. No sé si alguna de ustedes tenga algún comentario sobre estos puntos que vimos la semana pasada. Pues fue interesante el ir viendo qué relación tiene nuestra vida con los síntomas, ¿no? Uh-huh. Porque continuamente vamos a veces cayendo como en algún síntoma. No es que vamos de manera ascendente y ya nunca más lo volvemos a sentir, ¿no? Uh-huh. Sino que vamos comparando los síntomas y viendo en qué momento emocional estamos. Uh-huh. Muy bien. Bueno, yo quiero hacer también una hincapié en el pasado, ¿no? Que no debemos de negar nuestro pasado. Y para mí eso es bien importante porque tal vez lo vamos a ver después, pero nuestra relación con Dios tiene mucho que ver con nuestra vida y de dónde venimos, ¿no? Entonces, la forma en que tal vez vemos a Dios, la forma en cómo nos comunicamos con Él. Entonces, espero que en esta semana hayan podido reflexionar un poco de su pasado, ¿no? Y ver qué efectos ha tenido. Y también, pues, si no has visto la primera parte de este tema, te invitamos a que lo hagas para que puedas entender los siguientes 5 puntos, ¿no? Uh-huh. Esta semana alguien me preguntó sobre el tercer síntoma, que es ceder a las cosas malas o renunciar a las cosas malas. Entonces, hablábamos de cómo es este síntoma, ¿no? De que no todas las cosas son malas en cómo estamos viviendo, ¿no? O sea, no quiere decir que una vida pasada sin Cristo sea totalmente mala, ¿no? O sea, hay cosas en nuestra personalidad, en la forma en cómo Dios nos creó, en cosas buenas que de alguna forma pues nos enseñaron, adoptamos, estamos haciendo, y que son esas que deben de continuar, ¿no? Entonces, hay cosas, muchas situaciones en el pasado, por ejemplo, que son buenas. Por ejemplo, a lo mejor esta persona me mencionó sobre la familia, sobre su familia, sobre sus hijos. Entonces, dice, para mí eso es algo bueno, ¿no? De una vida pasada. Y es cierto. Entonces, hay muchas cosas que las cuales debemos seguir cultivando, debemos seguir con ellas en cuanto a nuestra vida, pero viviéndolas, ¿no? Y tomándolas de forma diferente, que es a través de la vida en Cristo, de una nueva vida en Cristo, ¿no? Entonces, pues entonces ahora sí vamos a empezar con si no hay otro comentario. Entonces vamos a empezar con los 5 síntomas, los otros 5 síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma, y continuamos con el número 6, ¿no? Bueno,
¿Listos? Ahí si quieren anotar. Número 6, hacer para Dios en vez de estar con Dios. Yo creo que eso es demasiado común, tal vez, o alguna vez quizás te has encontrado en este punto. ¿Qué es? Que empezamos a medir nuestra vida espiritual según la cantidad de cosas que hacemos, ¿no? Es como, por ejemplo, ahorita se habla mucho de la productividad en la cuarentena. Sí, estás en tu casa, pero tu productividad o todo se mide de cuántas cosas hagas en el día. Y eso es bueno hasta cierto punto y viene, ahora lo traemos aquí a nuestra relación con Dios y pensamos que si hacemos mucho más, entonces nuestra relación o es evidencia de que nuestra relación con Dios está bien, ¿no? ¿Y qué pasa? Que olvidamos estar con Dios, conocerlo, saber quién es. Pensamos que también nada se va a hacer si no antes oramos, que tenemos que compartir el Evangelio todo el tiempo y en cualquier momento, que es cierto, pero a veces también podemos olvidar el tiempo con la familia. Quizás estamos en una salida familiar y lo importante es pasar tiempo con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, pero tenemos tanta carga de actividad que olvidamos eso y entonces sentimos que tenemos que estar, en vez de estar perdiendo el tiempo tal vez, que deberíamos de estar haciendo algo para Dios. Entonces, este síntoma es cuando la sobreactividad en la iglesia, en el ministerio, rebasa nuestra vida personal, nuestra relación personal con Dios. Entonces, aquí en este síntoma no es que esté mal también, ¿no? Sino hacer para Dios, sino que no hay un equilibrio, pues, ¿no? Un límite. Entonces, ahorita vamos a ver eso todavía, ¿no? Entonces, no hay un equilibrio entre hacer para Dios y estar con Dios, porque muchas veces también el estar involucrados en tantas actividades nos olvidamos de tener un tiempo con Dios, un tiempo personal con Dios, de lectura, de devocional, de oración, y entonces estamos con muchas actividades que no podemos o no nos damos el tiempo para hacer esto. Entonces ese es un síntoma, con muchas actividades también, y ya sea para de otras, pues desde nuestra propia vida, ¿no? Actividades propias, pero no dedicamos el tiempo para estar con Dios personal, en familia, tal vez en convivencia con los hermanos en la iglesia, visitando a alguien o tomando un descanso, ¿no? Entonces ahorita se relaciona mucho con otros síntomas que vamos a ver, pero principalmente es ¿no? Hacer para Dios en vez de estar con Dios, porque entonces no permitimos que Dios nos hable a esos puntos debajo de nuestro iceberg, ¿no? Sí, yo creo que a veces nos confundimos como queriendo ganar nuestra salvación o como queriendo hacer mucho para Dios, ¿no? Como si Él esperara que hiciéramos bastante. También a veces es porque quisiéramos huir a lo mejor de la casa, de la familia, si estamos en alguna situación difícil y decimos, ay no, pues me voy al templo y ahí siempre va a haber algo que hacer, sí, soy útil, pero en realidad estamos descuidando la relación con Dios, ¿no? En realidad no tenemos a lo mejor ese tiempo especial con Él, sino que nada más como que nos escondemos, ¿no? Y esto que comentas ahorita es interesante, ¿no? Porque puede ser que diga, por una situación familiar, pues entonces me voy donde sí me aprecian, ¿no? Donde aprecian mi trabajo, mi servicio, pero entonces caemos en el primer síntoma, ¿no? De que estamos huyendo de Dios, porque es ahí en la familia, si hay una situación así o en cualquier otra situación parecida, entonces que Dios quiere que tratemos, pero cuando no lo hacemos, entonces estamos huyendo, ¿no? Sí, y precisamente eso es lo que yo iba a decir. Muchas veces ponemos la actividad como que, bueno, pues si estoy enseñando,
entonces estoy bien con Dios, ¿no? Y yo creo que es tentador caer en esto, y esto es parte de la religiosidad, ¿no? De decir, bueno, por ejemplo, hoy, ¿no? Vengo aquí, estoy en este tiempo, y para mí esto es suficiente, ¿no? Ya hablé de Dios, conversé, ya cumplí, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa con mi tiempo con Dios? Con ese tiempo en donde tiene que confrontar mi vida, donde tiene que hablarme a mí y decirme tal vez cosas en las que tengo que cambiar. Entonces no está mal servir. Dios nos ha dado incluso la gran comisión, ¿no? De ir y predicar a todo el mundo. Pero también vemos a Jesús, Él constantemente en un tiempo con Dios. Él dice que se levantaba antes de que amaneciera para tener un tiempo con Dios, a pesar de la gran cantidad de actividades que tenía. También vemos límites, ¿no? Sí sanaba a los enfermos y todo, pero tenía un tiempo especial para sus discípulos, tenía un tiempo especial para convivir con ellos, para estar con su Padre también. Entonces, no significa no servir o no hacer, sino está bien hacerlo, pero siempre y cuando tu relación con Dios esté bien. Tu prioridad siempre debe de ser tu relación con Dios, porque también si no tenemos una buena relación con Dios, nuestro ministerio o lo que estemos haciendo no va a rendir el fruto que debería rendir, ¿no? Dios es tan grande y misericordioso que incluso cuando estamos mal y estamos sirviendo, Dios nos utiliza y nos usa para su obra. Pero ¿qué mejor sería estar bien en una relación con Dios, en una comunicación, y que a través de esa relación podamos servir a otros? Y yo he visto este gran impacto en mi vida, el ser alimentada, el poder tener esa conversación con Dios, examinar mi vida, y después de eso he servido mucho mejor cuando yo estoy bien con Dios. Y es que es precisamente en este síntoma cuando sí debemos detectar que estamos mal. Ajá. Porque entonces el servicio a Dios no es fructífero, pero también más adelante, si nosotros no reconocemos eso en nuestra vida, más adelante Dios nos vuelve a llevar otra vez a ese punto, hasta que lo hagamos, porque realmente Él no quiere que hagamos solamente sin estar con Él y sin dejarnos ayudar y guiar por Él, ¿no? Entonces, a través de su palabra, a través de las personas que nos enseñan, a través de un grupo de discipulado, a través de muchas formas de ayudas para nuestra vida, ¿no? Y de crecimiento. Bueno, entonces, ¿cuál es el séptimo, entonces, síntoma? Excluir la espiritualidad del conflicto. Ese punto está bueno también. Como yo ya soy creyente, ¿no? O sea, ya todo mi mundo es paz, es amor, ¿verdad? Todo es gracia, todo es perdón, entonces no hay conflicto en mi vida. Y eso es lo que pensamos, ¿no? No sabemos tratar el conflicto de la manera correcta. A veces escapamos de él, a veces lo espiritualizamos también y no lo enfrentamos. En el libro de Peter Escasero, en una de sus versiones, dice que a veces como creyentes no sabemos tratar al elefante que está en la habitación, ¿no? O sea, todos lo vemos. Todos vemos que hay un conflicto, o tal vez vemos a una persona que está causando problemas, o incluso vemos algo entre nosotros, entre nuestra familia, y nadie habla de eso, ¿no? Por miedo a sentimientos, como decíamos, enojo, tal vez por ira, por odio, y entonces nos sentimos atados. ¿Y qué pasa? Pues bueno, a veces hay conflictos entre la iglesia, pues sí hay, ¿no? Y a veces hay disgustos o algo, y ¿qué decidimos? Pues sonreír, pero por detrás estamos como, ay, quisiera decirle esto o lo otro, o vamos con otra persona a hablar acerca de nuestro hermano o de nuestro familiar y no lo enfrentamos, o enfrentamos el conflicto con culpa, culpando a otros y no aceptando el conflicto en nosotros mismos, ¿no? Entonces, a veces como creyentes pensamos que el conflicto no es parte de una vida cristiana, pero si vamos alrededor de la Biblia, incluso Juan el Bautista les decía
víboras, ¿no? o Jesús diciéndole hipócritas a los fariseos, ¿no? Entonces, si ustedes leen el Nuevo Testamento van a ver cómo Jesús va enfrentando conflictos culturales, conflictos también en cuanto a la religión o en este caso con los judíos, con lo de la mujer adúltera también, conflictos cuando sana a personas en el día de reposo, ¿no? Entonces, o entre sus discípulos mismos. Entonces, como un síntoma de alguien que está enfermo emocionalmente es que no afronta el conflicto. Y a veces afrontar el conflicto es también no decir la verdad, ¿no? A veces sí tenemos un conflicto con alguien, a veces personal, con otra persona o familiar o en la iglesia, con un hermano, con una hermana, alguna situación que pasó, y entonces decimos, pues no pasa nada, y como soy espiritual, soy hija de Dios, hijo de Dios, pues entonces pues es mejor ser pacificadora y no decir la verdad de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces ahí estoy excluyendo el conflicto de una vida espiritual. Entonces no es que lo estoy haciendo de una forma correcta porque lo estoy sintiendo. Entonces cuando la palabra nos dice si tienes algo, si tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve y arregla las cosas, ¿no? Soluciona las cosas. Entonces, muchas veces no lo hacemos, pero cuando estamos enfermos emocionalmente, entonces hacemos otras cosas para hacer notar que hay un conflicto, que yo me estoy sintiendo mal. Como por ejemplo, que a lo mejor no sé, indirectas, ajá. Sí, a veces se relaciona, ¿no?, un síntoma con otro, porque cuando nos negamos a ver el pasado, nosotros ocultamos nuestra manera de resolver un conflicto. Por lo regular, en las familias no se resuelven conflictos, no estamos acostumbrados a tratar un conflicto o llevar a una persona ante otra porque pues se ofende o se hace la ofendida y tal. Entonces, cuando tenemos un conflicto, actuamos de dos maneras. O una, lo espiritualizamos y pensamos, no, no debo de sentir esto, no debe de haber ningún problema. O lo exponemos, pero de una manera negativa, ¿no? Si ya no puedes más, pues ya directamente con la persona, pero ya fuera de tus casillas, ya no de una buena manera, de la manera correcta. Y realmente en la palabra también Dios nos guía a hacerlo de una buena manera, pero a veces hasta en la iglesia, o sea, es difícil tratar un conflicto. Y eso muestra que nuestras emociones no están en su lugar, o sea, no están sanas. Eso es lo que expone, ¿no? De esa manera se expone ese síntoma. Pero es difícil, creo que ese punto es muy, muy, muy difícil, el reconocer que hay un conflicto y el tratar de solucionarlo, creo que es el más difícil, ¿no? Porque siempre nos hacemos los ofendidos, o si nosotros somos los que estamos mal, pues nos incomoda que nos expongan, más si tenemos que hacerlo delante de alguien más, ¿no? Pero cuando nosotros podemos ir sanándolo, cuando a través de la palabra nosotros lo vamos haciendo, vamos saliendo adelante, pero tampoco debemos olvidar que todas las personas tienen su tiempo para poder sanar y que al final de cuentas, como decíamos en la cápsula anterior, estamos acá porque todos estamos enfermos, ¿no? Yo hace 8 días veía la cápsula y yo dije, ay, qué bonita se ven explicando y no estoy yo ahí. Y es cierto, todos estos son síntomas de que estamos mal, ¿no? De que tenemos un problema. Yo recuerdo una vez que me sentía yo mal, estaba acostada y vi en internet y yo decía, ¿por qué me siento así, no? Y estuve buscando.
y encontré la depresión y encontré todos los síntomas que tenía la depresión. Dije, esto tengo, esta es la depresión, ¿no? Y entonces actué para buscar ayuda. Y así es esto. Esto es que vamos encontrando en cada síntoma que sí lo he sentido, ¿no? En algún momento lo hemos sentido. Tuvimos que llevar un proceso, muchas cosas para poder entender estos puntos, porque a lo mejor pensamos que porque venimos a la iglesia ya somos perfectos, ya todo pasó, somos felices, pero no. Estas emociones que sentimos son las que nos acumulan en el iceberg, lo que vamos acumulando, y de los 10 síntomas que tenemos aquí, ¿cuántos acumulamos? ¿Cuánto se va llenando? ¿No? Y así lo seguimos llenando. Entonces, esta es una manera para que detectemos en nuestras vidas que sí tenemos, porque uno otro, pero tenemos, ¿no? Entonces, no es para sentirnos mal, sino es para entender por qué sentimos eso, ¿no? Sí. Yo quería, ay, perdón, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que para resolver un conflicto tenemos que ser maduros las dos partes, ¿no? Entonces, no sé, o cuántas partes haya dentro del conflicto. Y yo creo que mientras, así como ustedes dicen, vamos sanando, también vamos aprendiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el conflicto es conmigo, yo tengo que aprender a aceptarlo. Quizás yo soy el elefante en la habitación y Dios tiene que tratar conmigo, ¿no? Entonces, es difícil, es bien difícil. Uno atreverse a resolver el conflicto por miedo tal vez a que la persona se sienta, y en este caso de la iglesia a veces decimos, ay, es que no quiero que se desanime, ¿no? O no, es que, ¿qué va a decir? O me va a acusar con el pastor. No es cierto, pero o sea, puede haber ciertos miedos para no resolver el conflicto, o el tener siempre el sentimiento de aprobación, ¿no? Yo no quiero caerle mal a esta persona, entonces mejor no resuelvo el conflicto. Como líderes también es difícil resolver el conflicto dentro de los grupos, pero ese es un síntoma de hey, ¿qué está pasando en tu vida? Y tenemos que aprenderlo. Yo estoy en el proceso de aprenderlo y de ser madura, pero también cuando hay un conflicto con otra persona, que yo no sea tan hiriente, ¿no? Porque yo con mis palabras puedo destruir a una persona, ¿no? Entonces, aprender a resolverlo. Y yo me acuerdo que cuando yo me enojaba con una persona o algo, era como, bueno, perdóname y vamos a orar para estar bien. Pero sí hacíamos la oración, pero en ese momento todavía yo no había arreglado mis sentimientos, yo todavía no había, o sea, sí, como que la oración era parte de, ya, o sea, oras, ya está todo bien, pero por dentro yo seguía guardando cosas, ¿no? Entonces es un proceso de ir aprendiendo, y ahora obviamente oro, pero ya después de haber hablado y externado y haber pedido perdón sinceramente, entonces creo que es un proceso, ¿no? De aprender. Sí, entonces debemos poner atención qué es lo que hacemos cuando tenemos un conflicto, porque a veces no lo resolvemos directamente con la persona que es, sino que ahorita decían indirectas, ¿no? Y ahorita en el Facebook creo que mi estado de claro. Ni creas que mi estado de Facebook es para ti, pero sí. Sí, no, o sea, los estados, por ejemplo, dicen, bueno, lo que yo puedo publicar cualquier cosa acá, pero no necesariamente es lo que yo pienso, siento, ¿no? Bueno, pues cada quien, ¿no? Entonces ahí es de analizarse por qué lo hacemos, ¿no? También a lo mejor afrontar el conflicto es que por fuera yo estoy hablando bien a alguien, pero por dentro yo estoy enojadísima, pues, ¿no? O sea, estoy pensando cosas malas, o ya estoy hablando con alguien más de lo que ella me hizo, o de lo que ella o él me hizo, pero ¿por qué no lo afronto, no? Claro, hay diversas situaciones de conflictos, y entonces hay medidas, ¿no? Entonces, pero también la palabra nos da como pautas para resolverlas. Entonces, de lo más pequeño a lo más grande. Entonces, muchas de esas cosas hacemos, o si alguien dice, ¿te molestó lo que yo hice?
esto que te ofendió. No, que está bien. No pasa nada, olvídalo. O cuando decimos, o alguien dice, perdóname, y dicen, no, pues no tengo nada que perdonarte. Entonces creo que son esas situaciones cuando no estamos siendo sinceros de lo que en verdad está ocurriendo, y es cuando estamos evitando, entonces, quitando la parte espiritual del conflicto, porque ya vimos la semana pasada que somos seres integrales, ¿no? O sea, no hay una vida sagrada y una vida laica o una vida secular, entonces, o una vida espiritual, o sea, no es separado, entonces no se puede excluir el conflicto de nuestras vidas realmente en este mundo. Siempre vamos a tener conflictos, pero tenemos que aprender a resolverlos, ¿no? Y a enfrentarlos. Entonces, ¿cómo estamos en esa área, ¿no? En ese punto, ¿no? En ese síntoma. Bueno, pues continuamos con el octavo síntoma. Sí, bueno, todo esto va de la mano. El octavo dice disimular la angustia, la debilidad y el fracaso. Y bueno, ahorita creo que estamos en una época en donde yo he sentido más, no sé, como que en la sociedad se da más oportunidad, como que, pues bueno, está bien que caíste, levántate, ¿no? O todo a su tiempo, cada quien su proceso. Pero en la iglesia pensamos que, por ejemplo, viéndolo desde el punto de nuestra relación con Dios, todos hemos pensado, creo que es como como algo lineal, ¿no? O sea, empecé aquí y voy para arriba y no debe de haber para mí ningún fracaso, hablábamos hace 8 días, ¿no? No debo de preocuparme tal vez, no debo de mostrarme débil, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en la vida cristiana, así como estamos hablando del conflicto, que siempre va a haber conflicto, también va a haber veces en donde pues vamos a caer, ¿no? No siempre vamos a ir de victoria en victoria, ¿verdad? El pecado a veces llega a nuestras vidas y llega a dominarnos, y incluso tal vez tú ahorita estás luchando con algún pecado y estás en ese punto de debilidad, de no saber cómo afrontarlo, de no saber si vas a pasar la prueba. Va a haber situaciones difíciles en donde incluso va a llegar el fracaso, ¿no? No sé, voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Un embarazo no deseado, el matrimonio tal vez no está funcionando como debería. Y entonces ahí es todas estas situaciones donde decimos, estoy como, no, pues aquí en la iglesia todo está bien, ¿no? Aparentemente todo está bien, yo estoy bien, estoy teniendo una lucha, pero aquí estoy bien. Y es tan difícil llegar a un punto de buscar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Estoy mal, ¿no? Estoy luchando con este pecado, creo que ya caí, o no sé, contar nuestras debilidades es tan difícil porque sentimos vergüenza, porque sentimos culpa, y entonces nos olvidamos del amor, del perdón de Dios. Obviamente va a haber disciplina, pero nos olvidamos de quién es Dios y quién es Dios para nosotros. Y yo creo que si nosotros viéramos otra vez la palabra de Dios, vamos a ver ahí a David, por ejemplo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero con una historia que incluía adulterio, infidelidad, que incluía un hijo, un embarazo no deseado, que incluía asesinato. Vemos a Jonás, que es racista porque no quiere a cierto pueblo, ¿no? Vemos a Pedro, que niega 3 veces a Jesús, aun cuando él había jurado que no iba a dejarlo. Cuando vemos historias como estas, Noé, después de tener esta arca y gran hazaña y todo, se emborracha. O sea, historias que si uno lee la Biblia vemos constantemente cómo ellos van cayendo y cayendo y cayendo. Salomón, exacto. Moisés también, asesino. Oseas dice que su esposa era prostituta, por ejemplo. Entonces vemos a Dios mostrando en su palabra a cada persona, a cada ser humano, y cómo nosotros llegamos a la iglesia queriendo
queriendo aparentar que todo está bien, ¿no? Perfección. Sí, yo creo que esa parte es donde nos pega fuerte, ¿no? Porque empezamos a pensar que los demás, ¿qué van a pensar de mí? Más, y ya tienes un tiempo, dices, no, pues es que ¿cómo les voy a decir que caí otra vez? Que estoy mal. Así como lo comentaste, Danica, o sea, nosotros quisiéramos ocultarlo o nos cuesta trabajo, ¿no? Aceptar, reconocer. Nuestro pasado, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y sin embargo, solamente la palabra de Dios nos levanta, ¿no? Nos da ánimo, porque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, solamente Él. Y nos da esa seguridad de que siempre vamos a tener conflictos al estar en este mundo. Pero sin embargo nosotros quisiéramos esconderlo, negarlo, taparlo, que pensamos eso, ¿no? Y a veces hasta escuchamos, bueno, yo ya trato de no guiarme tanto por el Face, ¿no? Porque siempre es de dar ánimo, ¿no? De victoria en victoria y como si fuera nada más ir hacia adelante, y no es así, ¿no? Es un paso adelante, uno atrás, dos adelante, tres atrás, y ahí vamos, ¿no? Porque es así dijo Jesús que iba a ser, así iba a ser, pero nos cuesta trabajo aceptarlo, lo negamos, y es un síntoma de que estamos mal emocionalmente. Y ahí en la Biblia muestra tal cual las cosas, ¿no? Así los asesinatos, los adulterios, todo, pues no, o sea, Dios no dice, ay, ¿qué va a decir el pueblo? O para que no vean que ese pueblo fue imperfecto y ustedes van a ser perfectos. No, Dios muestra todo, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros, y lo digo por mí, queremos aparentar que llevamos una vida perfecta, así como dice Dani, que vamos de acá hacia arriba y no podemos, pues, ¿no? Y eso es lo que sigue llenando nuestro iceberg, porque nos encerramos, no demostramos lo que sentimos, si nos equivocamos o pecamos, pues es muy difícil reconocerlo, muy difícil pedir ayuda también, ¿no? Entonces eso hace que nos hundamos en vez de que busquemos ayuda, porque Dios es un Dios perdonador, pues, ¿no? No por eso se eliminan las consecuencias, ¿no? Pero Dios nos perdona, pues, ¿no? Es interesante todo esto, porque realmente en el proceso de la vida cristiana no sé dónde aprendemos todo eso, ¿no? La perfección, como una costumbre en la iglesia, ¿no? La cultura también ejerce mucha presión, ¿no? De que si ya pues vas a una iglesia, te has convertido, entonces pues ya tienes que ser perfecto, ¿no? Y cómo vas a mostrar a los demás que no es así, ¿no? Entonces recuerdo mucho de que una vez tuvimos una plática con Sarita y ella decía eso, ¿no? O sea, que no podía, que muchas cosas no estaban bien y no eran perfectas, y le digo, pues es que mi vida no es perfecta tampoco, aquí estoy, ¿no? Entonces, otra hermana también me decía, cuando platicaba yo con ella, me platicaba algunas situaciones y yo le decía, bueno, es que estas cosas yo he pasado también y así. Y entonces ella estaba muy sorprendida y decía, pues es que yo hubiera pensado que su vida es perfecta porque es la esposa del pastor, porque están en la iglesia, porque pues están más cerca de Dios, porque todo eso. Entonces, pues sí, gracias a Dios que estamos a lo mejor en esa posición, o vivir esa posición, pero no siempre mi vida ha sido así, ¿no? Entonces, yo también lucho, yo también he luchado, yo también he tenido varias situaciones y lo más importante y lo más bonito es que después de que uno reconoce que realmente no puede, es cuando Dios hace la obra en nosotros, ¿no? Y esa obra, como decía hace 8 días, ¿no? O sea, no una perfección según lo que yo veo, lo que yo creo, sino es la perfección según Dios, ¿no? Y mostrar nuestras debilidades a otros les ayuda también a pensar que
que es así la vida cristiana y que no somos perfectos ni que intenten ser perfectos, porque el único perfecto, totalmente perfecto, es Dios, Jesucristo, y también que se sienten entendidos, ¿no? Y empáticos, porque se sienten esa empatía porque si no, imagínense el hecho de que alguien llegue y decir que nosotros estamos súper bien, muy por arriba, pues no, imagínense, se van a sentir incomprendidos o nos sentimos incomprendidos, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios Él va haciendo la obra, ¿no? De perfección, y que la vida es así. Entonces debemos de tomar en cuenta eso y no disimular esas situaciones, ¿no? Sí, de hecho lo que comentabas es cierto, ¿no? Yo al principio, como la vida no es perfecta, entonces yo decía, ay, pues conmigo algo no está funcionando, ¿no? Porque todos a mi alrededor, pues no. Se ven bien. Y de repente, yo sí, la verdad, yo sí pensaba, ay, es que todos llevan una vida perfecta, menos yo. Entonces no, o sea, algo no está bien conmigo. Y cuando escucho eso, sí, yo siento esa afinidad, que tampoco quiere decir que nosotros lo tomamos como un permiso para pecar. Tampoco quiere decir que, bueno, pues voy a seguir pecando y voy a seguir cayendo. Creo que tiene mucho que ver el que tengamos una relación fuerte con Cristo, ¿no? Y saber, es algo difícil de explicar, ¿no? Pero saber que si caemos, Él siempre está ahí para perdonarnos. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a estar cayendo a propósito, ¿no? Así como que, pues igual sé que me perdona. No es tan fácil como a veces se piensa, ¿no? Yo quiero decir algo. Por ejemplo, hablando personalmente, creo que pasé demasiados años y gastando mi energía en aparentar ser perfecta, ¿no? O aparentar que mi relación con Dios estaba bien. Y al final de cuentas terminó siendo tan cansado, tan cansado estar aparentando eso, que creo que recuerdo que alguien me dijo, tú eres la perfecta Danica, me dijo una vez. Y a mí me dolió mucho cuando vi eso, porque en realidad yo no era así. Pero en este punto quiero decirte que si tú estás luchando con algún pecado, si hay alguna tentación ahí, porque todos nosotros tenemos como pecados recurrentes, entonces hay cosas con las que luchamos constantemente. Creo que una solución para esto, aparte de confesarlo con Dios, es hablar con alguien y tener a esa persona que va a cuidarte o que te va a guiar en este camino espiritual. ¿Cuántos, yo hablo por parte de los jóvenes, por ejemplo, cuántas jóvenes están luchando con cuestiones como pornografía, adicción a la pornografía, relaciones tóxicas, situaciones, tal vez adicciones, ¿no? a las drogas o a videojuegos o a todo esto, ¿no? Que experimentamos, y eso afecta tanto a los jóvenes porque en la iglesia todos aparentemente están bien, que no damos pauta para que ellos se acerquen y confiesen el pecado sin tener miedo y sabiendo que es en un lugar seguro en el cual ellos van a poder pues salir de esa situación, experimentar el amor y la gracia de Dios en su vida. Y para mí era tan difícil aceptar cada uno de mis pecados o cada una de las cosas que estaba pasando, pero qué bendición fue encontrar a una persona con la cual yo podía hablar, sentirme segura, no sentirme juzgada, no sentirme atacada o señalada o diciendo, ay, sí, mira ella, no, sino protegida también, y que me llevara a este punto de la confesión con Dios. Entonces, si tú estás pasando por algo así, vemos en la Biblia cómo Dios va buscando redimir a cada una de esas personas, las que mencionamos anteriormente. A David Dios envió a Natán para confrontarlo, pero también para ayudarlo, y al final de cuentas
Dios le dio la bendición de tener un hijo, ¿no? Hubo consecuencias, pero sí tuvo a un hijo. Moisés tuvo la bendición y la gran tarea de sacar al pueblo de Israel de Egipto y ser este gran libertador y referente en la vida cristiana. Noé, a pesar de esta situación, pues fue alguien grande, ¿no? De mucha fe. Entonces, no significa que estos fracasos que ellos tuvieron desacreditan como el valor que Dios le pone a ellos, ¿no? Incluso muchos de ellos los vamos a encontrar en el, ¿cómo se llama? En el pasaje de la fe, en Hebreos, ¿no? Entonces, no, tu fracaso o tu pecado no te define. Puedes llegar a confesarlo y a ser restaurado junto con la disciplina, pero a ser restaurado y servir a Dios de una forma tremenda. Y yo creo que sin orgullo, sin ser orgullosa, pero yo he visto esa obra en mi vida y ha sido tan grande que hoy puedo estar aquí con ustedes, ¿no? Entonces te animo a que busques ayuda y que busques a Dios también. Muy bien. Pues seguimos, ¿no? Y continuamos con el síntoma número 9, vivir sin límites, ¿no? Y aquí Arim nos va a explicar algo de eso. Este es un síntoma que, por ejemplo, que va en todo, ¿no? Los límites. Yo hace rato decía, ¿qué es vivir sin límites? ¿Cuáles son los límites? ¿Quién nos puso los límites? ¿Hasta dónde está permitido o hasta dónde es el límite? ¿No? En la mesa, por ejemplo, es hasta acá el límite, pero porque se ve, pero en las emociones, en la vida cotidiana, ¿cuál es el límite? ¿No? Ahí es donde a veces nos causa problema, porque se supone que los cristianos debemos de estar dispuestos a todo, ¿no? A lo mejor a exponernos. Yo oía una plática de ustedes la vez pasada, ¿no? Donde pasa el límite, ¿no? Y hay muchas experiencias. Y yo me preguntaba, y entonces, ¿cuál es el límite? Pues, ¿no? ¿Dónde está el límite? Y en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Entonces esos son los límites. Cuando ya sentimos que lo estamos haciendo la obra de Dios por vanagloriar, para que vean los hermanos que sí estoy trabajando, ¿no? Ese es el límite, ahí, justo ahí es el límite. Por vanagloria, para que vean, ¿no? Que ustedes no pueden y yo sí puedo, ¿no? O a lo mejor publicar en Facebook, ahora que está muy de moda, vean todo lo que yo hago, pues, ¿no? Ese es el límite que Dios nos ha puesto. Entonces debemos de ver en dónde estamos. O estamos de un lado muy que no hacemos nada, que tampoco, o hacemos demasiado, ¿no? ¿Y qué dice? Que hay que hacerlo con humildad, estimando a cada uno como su superior, pero no por eso también nos van a poner más trabajo, a pisotear. Exacto, pues, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, nosotras como mujeres, pues no vamos a cargar 10 bultos de cemento por ayudar a un hermano, pues es ilógico, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer, primero en nuestra vida vamos a detectar qué síntomas tenemos, para que así podamos ayudar a los demás, porque si no, no vamos a poder también, porque si yo estoy enferma, ¿cómo la voy a ayudar? No, tengo que detectar cuáles son mis problemas para poder ayudar. Sí, vivir sin límites también es no poner un límite, ¿no? Como decía Arim, a veces por situaciones de la vida, como somos en nuestra personalidad o cómo fuimos criados también, educados, entonces que cuando alguien pide algo, pues decimos que sí, ¿no? Y a todo decimos que sí, y sí. No podemos decir no, entonces que nos cuesta decir no. Entonces, tal vez habrá alguien que sea más fácil decir no, poner ese límite de decir no, entonces, pero para otros es difícil decirlo, ¿no? Entonces, y eso cualquiera de las dos cosas, ya sea que
que no podamos decir que no o que no podamos decir que sí. Entonces, trae consecuencias pues graves a nuestra vida, y nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra relación con Dios. Y aquí caemos en eso de hacer para Dios en vez de estar con Dios, ¿no? O sea, porque a veces si no ponemos límites, decimos pues sí a todo y nos llenamos de tantas situaciones, de tantos compromisos, que entonces ya no tenemos tiempo para estar con Dios. Entonces, o caemos en la otra parte, ¿no? O sea, que si nos cuesta ayudar y nos cuesta decir que sí, entonces también caemos en esa parte donde no estamos haciendo nada para Dios o para ayudar a otros. Entonces, es un equilibrio el que nos lleva a vivir, al reconocer estos que debemos poner límites, debemos de vivir con límites. Entonces, por ejemplo, Jesús tuvo límites, ¿no? A pesar de que era el Hijo de Dios, y entonces Él no sanó a todos los enfermos. En el tiempo de Él, cuando Él estuvo en la tierra, pues Él, había muchos enfermos, y recuerdo ahorita, por ejemplo, de varios episodios, varios pasajes donde dice que había muchos enfermos, y de todos esos solamente se sanaba a uno o a dos o así, pero no a todos los enfermos que estaban. Entonces eso era un límite para Él también, ¿no? Así como otros, ¿no? A lo mejor que ustedes pudieran recordar. Sí, yo creo que sí es bien importante el vivir con límites, ¿no? Tanto de no, digamos, servir de más, como también dejar de hacerlo. A veces nos ocupamos, yo siento que me cuesta trabajo decirle a mi familia no. No sé, y más cuando te piden algo, las hermanas, ¿no? Ay, ¿cómo le digo que no? Y a veces te ves como que no tengo tiempo para ir al templo, no tengo tiempo de agarrar la Biblia, o no tengo tiempo porque vives estresado, haciendo muchas cosas. También ahí hay que poner límites, ¿no? Yo quiero decir que los límites es algo contracultural, ¿no? Hemos visto frases como diciendo viviendo sin límites, o cosas como el límite es el cielo, ¿no? No te limites, ¿no? No estoy diciendo que no sueñen, o que no pueden lograr ciertas cosas. Si está en la voluntad de Dios que pasen o logren cosas, felicidades. A lo que voy es que tenemos que ver los límites como protección también. El limitarse no es, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo. Y en vez de decir, ay, gracias Dios porque me estás poniendo un límite en este punto. Por ejemplo, en estos meses yo he practicado mis límites en la parte de la alimentación, ¿no? Entonces, para mí es una protección. Yo sé que hay ciertos alimentos que no puedo comer porque me van a hacer daño, por diferentes cosas. Y hay dos puntos de vista. Uno, que puedo decir, ay, este límite no me permite disfrutar este alimento, y tener enojo o resentimiento o algo así. Y otro puede ser ver este mismo límite diciendo, es que gracias por este límite porque sé que voy a estar bien, sé que mi estómago no me va a doler, sé que yo voy a estar sana. Entonces podemos ver los límites de diferente forma, pero Dios siempre va a mostrarlo como una protección, como el hecho de que estén los 10 mandamientos, el hecho de que estén la palabra de Dios. En ningún momento es para desearnos mal, es una protección. Y cuando no respetamos esos límites, por ejemplo, en la sobreactividad o en no decir no, por ejemplo, o decir demasiado no, cuando nos vamos a los excesos es cuando las cosas empiezan a salir mal, cuando quizás son daños a la salud, daños en la relación. Por ejemplo, si en mi trabajo digo sí, voy a descuidar la relación con mi familia. Si no cuido mi alimentación, voy a dañar mi salud. Si no cuido mi salud, por ejemplo,
ahorita tengo mal una rodilla, un músculo, y el fisioterapeuta me dijo, no hagas ningún esfuerzo con la pierna, ¿no? Y, por ejemplo, ayer, pues era domingo y me tocó venir a la iglesia y yo quise usar unos tacones, pues ahí excedí mi límite porque esforcé mi pierna, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues en la noche tenía un poco de dolor. Entonces llega un punto en donde los límites van a protegernos. Yo quiero animarte que si tú estás en este proceso de aceptar límites, tal vez, no sé, si eres joven y no tienes ciertos permisos, no tienes ciertas cosas, pues es un límite que Dios te está poniendo, ¿no? Si eres una esposa o un esposo y hay ciertos límites, también son para protegerte. Si eres siervo en la iglesia, si eres líder y alguien te dijo, creo que no, deberías de dejar hacer esto, o creo que deberías hacer lo otro, es un límite, ¿no? Y acepta la protección de Dios. En mi caso, sí me afecta mucho el no tener límites a mi salud emocional. Cargarme de mucho trabajo me genera estrés. Y yo me acuerdo que en el trabajo siempre se comentaba, ¿no?, que el trabajo en estrés, ¿no? Pero realmente aceptando la realidad es que no, sí, trabajo en estrés, pero estresada, ¿no? Cansada. Y algo hermoso de la palabra es que también debemos descansar. Su palabra nos invita al reposo, al descanso, y yo lo he comprobado 100% que necesito un día a la semana descansar para realmente lograr encontrar esa estabilidad. Aquí, hablando de esto, voy a leer un párrafo acá. Dice que alguien escribió, dice, el cuidado de uno mismo jamás es un acto egoísta, es simplemente la correcta administración del único don que tengo, el regalo que poseo para ofrecer a otros y por el que fui puesto en la tierra. En todo momento podemos escuchar al ser verdadero y cuidarlo como es necesario. No lo hacemos únicamente por nosotros, sino por los muchos otros cuyas vidas tocamos, ¿no? Y entonces cuando no ponemos límites a nuestras vidas, límites correctos, entonces pues no nos cuidamos nosotros, no estamos cuidando lo que Dios nos ha dado, pero eso también afecta a los demás, ¿no? Entonces por eso dice que y muchas veces hemos hablado de eso, no podemos dar lo que no tenemos, lo que no hemos aprendido, ¿no? O sea, cómo vamos a enseñar a otros si no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces sí, es algo que tenemos que poner atención. Bueno, ahora pues llegamos al 10º síntoma, juzgar el viaje espiritual de otras personas. Bueno, sí, el número 10 es juzgar el viaje espiritual de otras personas. Y sí, entramos en conflictos. Aquí vamos a resolver un conflicto. Sí. Porque a veces se nos hace bien fácil juzgar, ¿no? Entonces, se me hizo como complicado, ¿no? Porque... Déjame ayudarte, Jari. A mí me pasó esto, lo que comentábamos de como las falsas expectativas que hacemos de un creyente. En algún lado nos dijeron que un creyente ya no sufre, ya no siente nada. Entonces, al inicio, cuando vas viendo estos síntomas en algún hermano, es fácil decir, ay, pues aquí algo está pasando. Lo que después dije de mí, algo no me está funcionando. Y entonces tú lo ves y dices, pues al hermano no le está funcionando tampoco. Pero por desconocimiento, como decía Dani, pensamos que es en un sentido hacia arriba, ¿no? Sí. Y más si en algún momento hemos escuchado esos mensajes
que siempre nos están animando, que tú eres triunfador, que que en Cristo somos triunfadores, o sea, esos mensajes en los que tú crees que realmente vas de victoria en victoria y no hay ningún retraso, eso nos afecta a esa visión y entonces pensamos, empiezas a juzgar, ¿no? Ah, no, pues a que no le funciona, a que no, y ni a mí tampoco, ¿y qué está pasando? No, bueno, así me pasó a mí. Sí, yo por eso decía que era un poco delicado, porque a lo mejor antes de que Dios me volviera a encontrar, yo era muy fácil para juzgar. Ay, esas gentes son chismosas, estas no se apuran a trabajar. Es uno muy dado a estar juzgando, y a lo mejor en la iglesia igual, ¿no? A lo mejor ahí esa hermana viene y no veo que se componga su vida, ¿no? Pero después que hemos estado estudiando estos cursos, hemos estado viendo yo he estado estudiando la Biblia como, no de otra manera, sino con otro enfoque. Por ejemplo, ahorita que hablaba de los grandes personajes de la Biblia, cuando veníamos a la escuela dominical, era pintar al rey David, un hombre que grande, muy valiente, siempre así dibujando. A Moisés abriendo así con una vara hasta, sí, así. Entonces teníamos esa idea de esos grandes hombres que eran perfectos, ¿no? Entonces yo creo que de ahí nos surge el que tenemos que ser perfectos como ellos, pero pues ni cuándo, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí empecé como que a juzgar, no, es que debo de ser perfecta, debo de ser perfecta, debo de ser perfecta. Cuando uno cae en el pecado, uno dice, Dios mío, todos son perfectos menos yo, ¿no? Entonces, ahí es difícil levantarse, pero entonces ahora ya aprendemos a ya no juzgar, ¿no? A ya no juzgar, a crear empatía, en pensar que por alguna situación están en esa situación. Lo que tenemos que hacer es, pues ya no juzgar, sino crear empatía, saber por qué. Bueno, no es que nos cuenten, ¿no? Sino entender a las personas. Eso es lo que tenemos que hacer, porque somos muy fáciles para juzgar, pues, ¿no? Hasta entender por qué no logran aceptar los síntomas, ¿no? Porque yo sí he logrado esa empatía, ¿no? Que al principio no tenía, que yo decía, no, pero yo creo que al tal tiempo ya debe de ser así, ¿no? Pero sí, conforme vamos tomando los cursos y la palabra de Dios nos hace examinarnos, sí ya podemos también sentir esa misericordia con los demás, de decir, ok, no quiere empezar el proceso, no quiere. Y pedirle a Dios, ¿no? Orar por ellos, orar por los hermanos y respetar su proceso, ¿no? Por eso dice que un síntoma de la espiritualidad emocionalmente enferma es juzgar el viaje espiritual de otras personas, de alguien diferente a mí, ¿no? Y entonces puede ser que yo esté logrando algo y entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué ellos no? ¿O por qué ellas no? ¿O por qué ellos se comportan así? ¿O por qué si yo cuando empecé hice esto y por qué ellos todavía no lo hacen? Como que juzgando ese proceso espiritual personal con lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, y pensamos que así tiene que ser, que así debería ser, ¿no? Entonces, eso es algo que pues sí, somos muy dados a hacer, o sea, creo que todos caemos en eso, en algún momento lo hemos hecho, pero podemos entender que cuando pasamos este proceso, y ustedes lo han dicho, o sea, cuando pasamos este proceso nos damos cuenta que al hacer esa introspección, esa investigación debajo de nuestro iceberg, debajo de nuestra historia, en lo más profundo, entonces nos damos cuenta que a lo mejor hasta nuestro viaje espiritual es peor de los demás, ¿no? Y entonces digo, bueno, entendemos entonces que cada quien tiene una historia, que hay un porqué, que hay una razón, y entonces nos detenemos a ya no juzgar tan fácilmente, pues, ¿no? Porque hay una razón por la cual
esta persona, la otra están viviendo, haciendo, actuando, hablando de una forma, pues de alguna forma, ¿no? En sus vidas. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿no? O sea, quien no ha pasado un proceso, entonces no puede entender el proceso de las demás personas. Entonces, por eso es tan importante iniciar un proceso espiritual, emocional, para sanar y para poder entender a las demás personas, ¿no? Y hay que ser conscientes que cada uno de nosotros lleva un camino espiritual y cada quien va en diferente lugar, ¿no? Entonces, no porque yo tenga la disciplina de, por ejemplo, de leer la Biblia todos los días, significa que yo soy mejor que alguien que tal vez no lo está haciendo, ¿no? Si Dios te dio el don del evangelismo, qué bueno, gracias a Dios. Algunos, bueno, tenemos el deber de evangelizar, pero no todos tenemos la facilidad tal vez de hacerlo. Si Dios te lo ha dado, qué bueno. Quizás otro tiene el don del canto, de tener una bonita voz y alabar a Dios. Quizás alguien tiene el don de la enseñanza, ¿no? Entonces, alguien del servicio. Cada uno tiene dones y tiene también este camino espiritual. Y mentiría si dijera que yo no he pasado por esto, pero creo que algo que he aprendido es la paciencia. Si Dios ha tenido tanta paciencia para conmigo, si las personas que han estado a mi alrededor han tenido paciencia conmigo, yo debo de tenerla con las otras personas. Yo recuerdo que en este proceso yo les digo que yo pude conocer a una persona, una amiga muy querida para mí. A veces ella me decía, ¿cómo estás? Y yo, no, todo bien, todo aquí, estás en este proceso de restauración, era como un discipulado más o menos, algo así, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ok, muy bien, ¿no? Pero a las 2 semanas y yo, no, es que yo estaba muy mal, pero no quería decirte y hice esto y el otro. Y ver con qué paciencia, con qué amor esta persona me escuchaba y me llevaba otra vez, ¿no? A la confesión, a hablar con Dios acerca de todas estas situaciones. Creo que si todos sanáramos este aspecto, el número 8, que era que no queríamos decir de nuestros fracasos, nuestras debilidades, no sería tan frecuente, ¿no? Ni nosotros mismos lo experimentaríamos, ni otras personas. Entonces, en este punto, Dios conoce el corazón de cada persona, los procesos. Y si no detectaste ninguno de los 9 síntomas que hablamos anteriormente, y dices, sí, pues es posible que también tengas alguno de los anteriores, pero tengas que pues pedirle a Dios que te ayude a examinar tu vida y poder identificarlo. Algo interesante también es que los 9 fueron personales. Uh-huh. Es como para los demás y es como, ya viste los 9, ya viste que si estás mal, bueno, entonces no juzgues el camino espiritual de los demás, ¿no? Y entonces debemos tomar en cuenta entonces que como iglesia muchas veces también juzgamos el camino espiritual de otras personas que piensan diferente a nosotros. Entonces nos enfocamos más en situaciones muy complejas que a veces vemos en tradiciones, en costumbres, en actividades. Por ejemplo, ahorita hay muchos movimientos, ¿no? Que vemos en todo el mundo, ¿no? Entonces nos centramos en eso y decimos, sí, es que esto está mal, es que esto no debería ser así, es que esto así, pero pues realmente no conocemos, no sabemos por qué lo hacen, ¿no? O que están en diferente punto de su vida, de un proceso espiritual y emocional también, así como en algún momento lo estuvimos. Entonces, que uno va avanzando poco a poco, pasito a pasito, ¿no? Entonces, y que Dios siempre está interesado en las personas. Entonces a veces nos enfrascamos más en esos puntos que no nos llevan a nada. Más bien tenemos que pensar en cómo
ayudar a las personas a acercarse a Dios y a ayudarles a resolver debajo de su iceberg sus propias situaciones, ¿no? Y es aquí en este punto también cuando entonces usamos a Dios para huir de Dios, porque entonces decimos, es que Dios es santo, es que Dios no permite el pecado, es que Dios en tantas reglas y todo eso, pero nos fijamos y juzgamos más a las demás personas sin que tengamos tiempo para hacerlo nosotros, para ver dónde nosotros estamos enfermos, pues, ¿no? Entonces ahí usamos a Dios para huir de Dios. Entonces, por eso decían, es que se relacionan todos los síntomas, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios que su palabra también, ¿no? En Mateo 7 del 1 al 5, ¿no? Ajá, porque juzgamos muy fácil y Dios aquí en Mateo número 7 del 1 al 5, Él nos manda que no juzguemos, porque así cada quien llevamos un proceso y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no vemos la de nosotros? Y así es, pero creo que ahorita nosotros estamos tratando de ver primero nosotros para poder ayudar o escuchar a alguien, porque tampoco es que vamos a solucionar, ¿no? Sí. No, pero con esto podemos entender, porque nos entendimos, tuvimos que ver hacia adentro de nosotros, hacia nuestro iceberg, y ver qué estaba mal en nosotros para poder darnos cuenta de las demás situaciones, ¿no? Entonces, es Mateo 7 del 1 al 5, entonces ahí también Dios nos manda todo, pues, ¿no? También el versículo que decías hace ratito, ¿no? De no hagáis nada por vanagloria ni por contienda, ¿no? Entonces, que también veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y tiene que ver en esto, que tenemos que darles respeto, tenemos que darles amor, tenemos que darles gracia, tenemos que darles perdón. Y eso tiene que ser fundamental en una iglesia. Y tú como creyente, eso debe de ser lo fundamental. Sí, a mí me gustaría hablar de mi proceso, porque yo siento que a cada punto, a cada síntoma yo me negaba, ¿no? No, yo no sufro de eso. Como que se me hacía de repente hasta no bíblico, ¿no? No es que con solo la Biblia o con solo escuchar al pastor ya mi vida debe de cambiar, ¿no? Pero gracias a Dios que me tuvo mucha paciencia. Para mí, híjole, cada síntoma fue como de un año para aceptarlo. Sí, la verdad, me siento muy, muy viva para otras cosas, pero este proceso sí ha sido muy, muy, muy lento, ¿no? Precisamente por mi negación a aceptar cada síntoma, ¿no? Gracias a Dios que el pastor me ha tenido paciencia, la hermana me ha tenido paciencia, porque a veces hasta dejaba yo el curso a medias, ¿no? Era tan difícil, tan difícil, ¿no? Pero gracias a Dios que Él nos pone en el lugar. Por eso yo animo a los hermanos que nos ven a que busquen realmente esa sanación, como dice Dani, ¿no? La verdad nos hará libres. Y es así. Sí, pues gracias a Dios que Dios nos va llevando de la mano, que cuando somos hijos suyos, Él ve lo que necesitamos y nos va poniendo, ¿no? Aunque de repente no quisiéramos, porque nos duele, pues, ¿no? Porque nos duele, y es cierto que duele reconocer ciertas cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, como yo tenía tanta necesidad de todo esto, de entender todo esto, entonces para mí fue así como, sí, esto era lo que yo necesitaba. Y yo quería que todos aquí en la iglesia lo entendieran, lo recibieran, lo aprendieran y que les ayudara, ¿no? Entonces, pero no fue así. No fue así. Entonces yo tuve que aprender a no juzgar el proceso espiritual de las personas, de los hermanos aquí en la iglesia, y que Dios pone el momento específico, exacto en la vida de cada persona para que pueda
entender, reconocer y decir sí, necesito la ayuda, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios por eso y pues que Dios nos siga ayudando, ¿no? A quitar esa viga de nuestro ojo para poder ayudar a otros a quitar la paja, ¿no? En el ojo de la otra persona. Entonces, eso es algo muy importante. Es algo tan especial porque al final de todo un proceso, yo reconocí muchas cosas y con mi esposo yo tuve que ser tan específica en varios aspectos y decir, perdóname porque yo he hecho esto, y entonces él decía, pero ni yo ni cuenta me di, ¿no? Pero yo sí, o sea, y yo sí me daba cuenta, pero no sabía exactamente qué era. Entonces cuando reconocí todo eso, entonces personalmente tomé un tiempo y lo tuve que hacer, ¿no? Tuve que reconocer. Entonces, eso es el fin de todo eso de lo que estamos hablando. Y agradecemos a Dios porque pues Él no nos deja así de decir, bueno, estás enfermo, pues ahí te quedas, ¿no? O así estás, así te quedas. No. Gracias a Dios que Dios nos da las formas, las pautas en su palabra, la ayuda a través de otros hermanos para poder salir de esto. Entonces, la siguiente cápsula vamos a hablar de el antídoto revolucionario, dice, ¿no? Un antídoto radical que nos va a ayudar a cómo poder salir de eso. Si tú te estás preguntando, pues bueno, estoy así, pero ¿y ahora qué hago? ¿O cómo puedo avanzar o salir de esto, sanar? Entonces vamos a seguir hablando sobre esto. Recordamos también que esto es, pues son puntos específicos los que tratamos, ¿no? Pero que si alguien quisiera, pues estudiar el curso, tener un grupo para poder hablar sobre esto, pues entonces ya se desarrolla de otra forma, ¿no? Entonces, entonces esperen la siguiente cápsula. Vamos a hablar de eso que Dios nos ha dejado, que nos ha enseñado para poder sanar de estos síntomas. ¿Por qué no oramos? Voy a orar por ti que estás viendo también este episodio y pues por cada una de nosotras, ¿no? Uh-huh. Padre, gracias porque primero eres la persona que vino a morir por nosotros y precisamente porque somos pecadores, porque no somos perfectos, porque luchamos, Señor, cada día con todas estas cosas y estoy segura que al menos uno de estos síntomas lo ha reconocido la persona que está viendo este video y como nosotros también lo hemos reconocido. Venimos ante ti enfermos, heridos, Señor, con gran necesidad de ser sanados, de experimentar tu amor, tu gracia, pero sobre todo tu perdón. Perdónanos, Señor, porque tal vez hemos estado tan preocupados en hacer tantas cosas antes que tener una relación contigo. Perdónanos porque no hemos respetado tus límites. Perdónanos, Señor, porque quizás tú nos has llamado constantemente a aceptar el conflicto o a enfrentarlo, Señor, y no lo hemos hecho. A aceptar nuestra angustia, nuestro fracaso, nuestra debilidad. Y lo hemos escondido tal vez con hipocresía, Señor, fingiendo que todo esto no está pasando, incluso contigo, aún a pesar de saber que tú lo ves todo y que tú lo sabes todo. Padre, hemos tratado de mentirte. También, Señor, no hemos respetado nuestros límites, Señor, no hemos sido obedientes, Padre. Y hay otros muchos síntomas que hemos fallado, que hemos tenido, Señor, y gracias porque tú nos los revelas ahora, gracias porque lo revelas en nuestro corazón y ayúdanos a darnos el valor para poder enfrentarlo, Señor, para poder enfrentarlo contigo y al final de cuentas aceptar nuestro proceso. Perdónanos si hemos juzgado también a otras personas esperando perfección de ellos cuando nosotros estamos en la misma condición, Señor. Danos paciencia y amor para con cada creyente, con cada persona de nuestra iglesia, Señor. Que en vez de juzgar haya perdón y gracia y misericordia para cada persona. Gracias, Señor, por este tiempo. Y si hay algo que sanar del pasado,
si hay algo que afrontar, que resolver, danos también la fuerza y el valor para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias damos a Dios por este tiempo con ustedes y les invitamos a que nos sigan acompañando y pues cualquier cosa también, si tienen una pregunta, pues pueden también hacerlo ahí en los comentarios o personalmente, comunicarse y pues estamos para servirles, ¿no? O comentarnos qué les impactó más también, ¿verdad? Ahí vamos a estar contestando. Sí, nos gustaría ahí en la publicación que ustedes nos hagan algún comentario, nos ayudaría mucho también para saber si ustedes están entendiendo el tema, si lo estamos explicando bien, si les está ayudando o si también tienen alguna crítica constructiva, alguna algo que ustedes quisieran comentar que no se ha entendido, que no está bien también, que no hemos dicho bien, pues también lo esperamos y nos gustaría mucho leerles. No te olvides darle me gusta a este video y compartirlo en tus redes sociales y pues nos vemos, ¿no? Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.